Veamos ahora los deciles. Al igual que los cuartiles, también son estadígrafos que dividen a la información, en este caso, en 10 partes iguales, donde cada uno de ellos representa el 10% de la información. También podemos interpretarlo en forma gráfica de la siguiente manera. Tenemos aquí, siempre va a estar el mínimo valor y aquí el máximo valor. También podemos indicar en porcentajes aquí, que acá representa el 0% y aquí está 100%. Muy bien. Entonces ahora, si los deciles dividen a todo este conjunto de datos en 10 partes iguales, ¿cuántos deciles habrá en este caso? Bueno, podemos decir, para que el conjunto de datos esté dividido en 10 partes iguales, debe haber 9 deciles. Ahora, ¿cuál será el punto medio? En este caso aquí el punto medio. ¿Qué decil representará el punto medio? En este caso es el decil 5. Muy bien. Entonces acá podemos indicar, aquí estará el decil 1 y los demás estarán en esa parte. Ponemos puntos suspensivos y aquí estará el decil 9. Entonces, como cada parte representa 10%, el decil 1 es 10%. Decil 5 representa el 50%. Decil 9 en este caso va a representar el 90%. Muy bien. En este caso observamos que cada parte es 10%. Igual acá. Aquí esto es 10%. Muy bien. Pero también ahora podemos indicar que este 50% que representa los deciles viene a ser también el cuartil 2. Y ese mismo valor, en este caso, viene a ser también la mediana. Como vemos ahora, tenemos ahí 3 valores que representan, es el mismo punto, porque es el punto medio del conjunto de los datos. Ahora, para calcular cada uno de los deciles podemos aplicar dos fórmulas. Uno para datos no agrupados, primero seguir los dos procesos como en el caso de los cuartiles. Primero ubicar la posición del decil que debemos calcular y luego aplicar la fórmula del decil para datos no agrupados. Y luego para datos agrupados podemos emplear esta fórmula. Como vemos, esta es la fórmula que también nos permite hallar la mediana, nos permite hallar los cuartiles y ahora esta misma fórmula nos va a permitir hallar los deciles cuando se trata de datos agrupados con intervalos. La diferencia es aquí que cuando se trata de calcular la mediana dividimos entre 2, cuando se trata de calcular cuartiles dividimos entre 4 y cuando calculamos los deciles habrá que dividir entre 10. Entonces, Q sub K representa el decil, donde K puede ser 1, 2 hasta 9. Y luego, estos datos, como en el caso de los cuartiles, representan la misma información. Por ejemplo, L sub I es límite inferior de la clase decil. F minúscula sub I, frecuencia absoluta de la clase decil. F mayúscula sub I menos 1, también nos indica la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase decil. Y W, como siempre, es el ancho de clase, en este caso es de la clase decil, y K por N sobre 10 nos va a determinar la ubicación del decil que queremos calcular, pero hay que tener en cuenta que K por N sobre 10 debe ser menor que la frecuencia absoluta más próxima al 50%. En este caso, vamos a indicar que K por N sobre 10 debe pertenecer a la frecuencia absoluta. O sea, debe estar ahí. Veamos los ejemplos aplicativos. Primero, para datos no agrupados. Los mismos datos que hemos trabajado con los cuartiles. O sea, esos mismos datos nos va a permitir hallar también cuartiles, deciles, percentiles y todos los estadígrafos que hemos visto anteriormente se puede calcular también con estos mismos datos. Entonces veamos, vamos a aprovechar este conjunto de datos para hallar los deciles. Bueno, en este caso vamos a hallar el decil 10, pero
Como sabemos, para calcular o para hallar cualquiera de estas medidas de posición, ya hemos visto en un inicio que el conjunto de datos debe estar totalmente ordenados. Entonces lo ordenamos, ordenando este conjunto de datos que también ya habíamos hecho anteriormente, sería en este caso 15, 16, 17, 18, 18, 18, luego tenemos 20, 21, 21 y finalmente 22. Una vez ordenados los datos, entonces ya podemos calcular el decil que nosotros queramos. En este caso, vamos a calcular el decil 2 ahora. Vamos a calcular el decil 2. Muy bien. Vamos a calcular decil 2. ¿Correcto? Pero para eso, lo primero que vamos a hacer es, aquí, primer paso hemos dicho, ordenar. Paso número 2, ubicación del decil 2. ¿Cómo hallamos la ubicación del decil 2? Aplicamos esta expresión, k por n más 1 sobre 10. En este caso, k vale 2 porque vamos a calcular el decil 2. Y n, como siempre aquí, contando los datos, es 10 más 1 sobre 10. Tendríamos aquí efectuando las operaciones, 10 más 1 es 11, por 2 es 22, y muy bien, y tendríamos aquí 22 sobre 10. Ahora, esta expresión dividiendo 22 entre 10, tendríamos en este caso 2,2. Entonces tendríamos que el decil 2 va a estar ubicado en la posición 2,2. Bien, veamos a ver. Decimos que 2,2 está entre las posiciones 2 y 3. Las posiciones 2 y 3. ¿Y cuáles son las posiciones 2 y 3? Tenemos posición 1, podemos también reindicar aquí, entonces los datos son x1, x2, x3, así. Pero necesitamos la posición 2 y 3. La posición 2 y 3 son estos dos. Entonces tendríamos aquí que la posición 2 es 16 y la posición 3 es 17. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Identificamos, para aplicar la fórmula, los límites inferiores y superiores. 16 es el límite inferior en este caso y 17 es límite superior. Entonces, en el paso número 3 hallamos el decil 2, que va a ser igual a L sub I más K por L sub S menos L sub I. Y hemos indicado que L sub S viene a ser el límite superior y L sub I es el límite inferior. Todo esto sobre 10. Reemplazando los valores en esta expresión, tendríamos que el límite inferior es 16 más K vale 2 por límite superior es 17, límite inferior es 16, toda esta expresión, no todo, sino esta expresión de aquí sobre 10. Entonces tendríamos, en este caso, que decil 2 es igual a 16 más 2 por 1 es 2, sería 2 décimos. Muy bien, ahora decil 2, haciendo las operaciones de cálculo, tendríamos 2 décimos, que equivale a 1/5, entonces sería 1/5 es 0,2, y por lo tanto el decil 2 sería 10,2. Muy bien. Ahora podemos interpretar de la siguiente manera, que el 20% de los niños
tienen pesos menores o iguales a 16,2 kilogramos. Y los restantes, el 80% de niños tienen pesos superiores a 16,2 kilogramos. Muy bien, de esta manera hemos hallado el decil 2. De esa misma manera podemos hallar el decil 1, decil 3, decil 5, o sea, todos los deciles, aplicando este mismo procedimiento. Yo creo que con este ejemplo ilustrativo nos permite a nosotros abordar todo el tema de deciles, pero con datos no agrupados. Ahora veamos para datos agrupados. El mismo ejemplo que hicimos para hallar los cuartiles. Tenemos los mismos datos, hemos calculado previamente aquí las frecuencias absolutas acumuladas y hemos también indicado que la sumatoria de las frecuencias absolutas es 50 y hemos indicado que esto es el tamaño de la muestra. ¿Y cuál es la variable de estudio en este ejercicio? Las edades de 50 directores ejecutivos de las mejores empresas del país. Ahora, podemos aplicar esta fórmula que hemos indicado al inicio para datos agrupados con intervalos de clase y queremos calcular los deciles. Podemos tomar como ejemplo hallar el decil 7. A ver, decil 7. Veamos. O tal vez podemos saber cómo resulta el decil del mismo decil 2, en este caso, pero con intervalos de clase. A ver, vamos a ver. A ver, decil 2. Para calcular el decil 2, tenemos que tener en cuenta esta expresión. O sea, si para hallar cualquiera de los deciles, tenemos que tener presente esta expresión de acá. Muy bien. Entonces, calculamos K por N sobre N. Muy bien. K vale 2 porque vamos a calcular el decil 2. N vale 50, el tamaño de la muestra. En este caso sobre 10. 2 por 50 es 100, entre 10 resulta que esto es 10. Muy bien. Ahora, este valor debemos ubicar ¿dónde? En la frecuencia absoluta acumulada. Muy bien. Veamos, ¿dónde ubicamos en la frecuencia absoluta acumulada? Buscamos este valor 10. En este primer intervalo de clase tenemos valores de 1 hasta 8 en la frecuencia absoluta acumulada, pero en el siguiente intervalo tenemos de 9 hasta 21. Entonces, dentro de ese intervalo de clase está este valor 10. Por lo tanto, ubicamos aquí el decil 2. Y al mismo tiempo este valor de 21 viene a ser la frecuencia absoluta acumulada de la clase decil 2. Y 8 sería entonces la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase decil 2. Y también 13 vendría a ser la frecuencia absoluta de la clase decil 2. Teniendo todos esos datos, podemos ya, y teniendo la ubicación de la clase decil 2, que viene a ser el intervalo 55 hasta 60, identificamos L sub I, que justamente necesitamos porque está en la fórmula indicada. L sub I es el límite inferior de la clase decil 2. Ahora aplicamos la fórmula, tendríamos que decil 2 va a ser igual a L sub I más B doble, todo esto multiplicado por K por N sobre 10 menos F mayúscula sub I menos 1. Hemos indicado que aquí no hay que restar, sino I menos 1 viene a ser subíndice de F mayúscula. Todo esto sobre la frecuencia absoluta de la clase decil 2.
Ahora, reemplazando sus valores, tendríamos aquí, límite inferior, en este caso es 55, más el ancho de clase, tenemos aquí, como se calcula el ancho de clase, basta restar, 55 menos 50, 5, 80 menos 75, 5, entonces el ancho de clase es 5, K por n sobre 10, ya hemos calculado, es exactamente 10 en este caso. F mayúscula sub i menos 1 es la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase decil 2, que en este caso es 8, todo sobre la frecuencia absoluta de la clase decil 2, que es 13. Muy bien. Ahora, lo único que nos queda hacer los cálculos operativos sería decil 2 igual a 55 más 5 por 10 menos 8 es 2 sobre 13. Y esto sería igual a 55 más 10 sobre 13. Ahora, aplicando la operación ahí, tendríamos en este caso aproximadamente 10 sobre 13 es 0,8. Entonces tendríamos que sumado 55 más 0,8 tendríamos 55,8. Muy bien, hemos calculado ahora el decil 2. El decil 2. ¿Y qué representa decil 2 en este caso? El 20%. Por lo tanto, diríamos aquí que el 20% de los directores ejecutivos tienen edades menores o iguales a 55,8. Eso sería en cuanto al decil 2. De la misma manera, podemos hallar los otros deciles y pues de esta manera hemos concluido con la parte de deciles.